Sí, ingeniero. ¿Ya? Ok, vamos a revisar. Ya, ingeniera. Gracias. Bien, sí, ya. Bueno, solo tres la han enviado, ¿sí? Ahí la van cargando, por favor. Vamos acá. Bueno, sí, de 24, 3 la han cargado. Hace falta el resto. Vamos a ver, le enviaron ya Luis Esaú, Helen Geraldí y Henry Stuart. Ya está habilitado el espacio. Bien, ¿alguna duda con la tarea? ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces ahora les voy a mostrar. Ujú. No, no hay problema. Depende mucho pues, del tipo de pregunta, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Ahora la siguiente parte es que les voy a mostrar que también puedo hacer parte de unas tareas, lo siguiente. Eh, Existe acá en la página del INAP, la vamos a estar utilizando bastante porque tiene pues información de interés para el módulo como tal. Se desarrolló un calendario forestal, así se denomina. Ahí les voy a enviar el link y pues también el archivo, para el cual se tomó en cuenta pues toda la parte de conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales que se realizan en muchos pueblos, porque pues gran parte también de, no solo de la parte forestal, sino que la agricultura en general, eh, acá en Guatemala pues históricamente también se rige bajo un calendario como tal, algunos le llaman pues calendario maya o calendario ancestral, en la cual pues se toma muy en cuenta diferentes aspectos. Uno de ellos pues son las fases lunares, tal vez en su momento han escuchado con sus familiares o conocidos o personas pues ya mayores que indican en qué fase lunar es bueno sembrar, en cuál no, etcétera. Probablemente lo han escuchado en su momento. Pues toda esa parte también tiene pues su fundamento también científico como tal y en la práctica pues acá en Guatemala se toma muy en cuenta las fases lunares y también en este caso los equinoccios y solsticios, que son 4 eventos que suceden al año, normalmente pues a cada 3 meses entre el 20 y 21. Acá aparece se dan estos eventos. Los solsticios son en marzo y septiembre, que próximamente en el otro mes va a ser el solsticio. Y los equinoccios en marzo y también acá bueno, acá tenemos uno, sí, en marzo y en junio. Y tenemos también los solsticios. Son 2 eventos pues, de cada uno que suceden al año. Entonces, esto se toma en cuenta en el calendario forestal, también para la parte agrícola, pues aplica, pero aquí va enfocado a la parte forestal. También, pues, considerando las épocas lluviosas, bueno, las 2 épocas que tenemos acá, que en realidad es la época seca y la época lluviosa. Esos aspectos se toman en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Este calendario forestal eh, acá está desarrollado específicamente para el año 2019. Sin embargo, pues sí se puede adaptar para el 2020
y también pues para el 2021, que es el año actual. Lo que cambia realmente pues son un poco las fechas, ¿sí? Eso es lo que estaría variando en el calendario. Acá en esta parte, pues específicamente en las fases lunares, si comparamos ahorita, pues ya no son los mismos días, ¿sí? En estos meses. Pero gran parte de las actividades sí se mantienen y se pueden adaptar en este caso, pues al 2021. Entonces, lo que vamos a hacer, esto pues está bastante, ya no da tiempo pues hacerlo hoy, sino que lo vamos a estar trabajando en grupos, con los grupos de 3 integrantes. Es revisar este documento, ¿sí? Y tratar pues de ir comprendiendo qué contiene y hacer énfasis, uno, en las fechas, que es importante, y dos, en qué actividades se pueden realizar dependiendo, pues en este caso, las fases lunares, la, los meses del año, que vamos a tener acá los 12 de enero a diciembre. Acá la época, pues la denominan como frío, calor y húmedo, y el tiempo como seco y lluvioso, dependiendo pues la época o la temporada en el cuanto a la parte climática. Y también a la parte de, bueno, acá podríamos tomar en cuenta los solsticios y los equinoccios. Pero lo que hay que hacer es revisar, pues primero el calendario, tratar de comprenderlo. Aquí pues en esta página, en la página 2 está, pues prácticamente en resumen las actividades forestales, en este caso, que se pueden realizar en, en un año, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisarlo, pues primero y comprender qué contiene el calendario, qué actividades se pueden realizar, las cuales están más detalladas ya dentro del documento. Aquí pues también da unas instrucciones de cómo comprender el calendario, cómo irlo entendiendo. Y ya luego va explicando. eh, Aquí explica pues cómo se van dando los cambios en el sol, en la época y el tiempo, la parte climática y las fases lunares, todo esto desde la parte ancestral y pues cultural y tradicional que tienen pues nuestros pueblos. Y ya luego ya se detallan qué actividades forestales se pueden realizar según el calendario, pues que está en función o tiene como fundamento o base pues, los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Entonces acá va detallando cada una de las actividades y en qué meses se pueden realizar. Por ejemplo, acá habla de colecta de semillas. Indica deben realizarse en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre, que es un poco de frío y calor. El árbol en este tiempo se encuentra en ciclo masculino y la colecta de semillas se realiza en luna llena. Los aspectos así va a ir detallando el calendario dependiendo de la actividad que se esté tomando en cuenta. Entonces, aquí va a estar detallado pues cada una de las actividades, se fundamenta por qué se realiza en ese tiempo, qué sucede con la fase lunar, con los meses del año, si llueve, no llueve, qué nos conviene realizar si no llueve, por ejemplo, colectar semillas, pero eso no lo podemos hacer en época lluviosa porque se explica tampoco secar la semilla en época lluviosa, por ejemplo. Ese tipo de aspectos se van a ir acá indicando. También hace énfasis pues cuando sembrar o iniciar un semillero, etcétera. Entonces, la primera parte es revisar el calendario. De igual manera se lo voy a compartir acá y en la plataforma y el link también si quieren entrar directamente a la página. Entonces, acá va a detallar cada una de las actividades forestales que se pueden realizar. Hay varias, entonces, prácticamente todo esto es el manejo forestal que se puede ir realizando. Lo que les menciono, que puede ir variando un poco, si queremos ser más específicos, es por ejemplo acá la canícula, ¿sí? ¿Va a hablar de canícula? ¿Algunos? ¿Ninguno? ¿Alguien? Sí, he escuchado, Es como pero de lluvia, ¿no?
Ajá, sí, tiene cierta relación. Ok, la canícula, pues tal vez la escucharon ahorita el mes pasado, más o menos, sí. Pues es un espacio, es un intermedio realmente entre la época lluviosa. Es pues el espacio donde las lluvias se detienen. Por ejemplo, si recordamos un poquito mayo y junio, pues normalmente inician las lluvias. Entre julio y agosto se da un cese de las lluvias, es decir, pues ya deja de llover por un mes aproximadamente. Antes era muy marcado, si le preguntan, por ejemplo, a los abuelitos o alguien, alguna persona mayor, les pueden indicar que era pues del 15 de julio al 15 de agosto, era como lo más común, ¿sí? En algunas situaciones. Sin embargo, esto pues ha ido variando ahora por toda la parte del cambio climático que ya nos está afectando. Entonces ya no hay como una fecha exacta, así decir que el 15 de julio deja de llover y el 15 de agosto empieza a llover. Por ejemplo, si fuera así, hoy empezaría a llover, por ejemplo, en todo el país, ¿verdad? Puede ir variando, cada año pues puede variar. En algunas ocasiones ha sido muy prolongada, cuando se tienen años muy secos, como por ejemplo el 2016 fue un año bastante seco. Entonces, esto, si quisiéramos ser más específicos, puede variar, ¿sí? Entre el 2019 y 2021, pues probablemente las fechas son diferentes. Entonces, la canícula es la época o el tiempo, una pausa, digamos, de las lluvias que se da entre julio y agosto normalmente, o a veces se inicia desde finales de junio hasta agosto. Deja de llover, por ejemplo, si pudieron notar en estas últimas semanas, pues las lluvias no fueron tan, o julio, por ejemplo, no, pues no fue tan regular la lluvia porque estábamos pues en época de canícula, pero a partir de ahora pues probablemente ya vuelva a llover. Septiembre creo que es el mes que más llueve entre septiembre y octubre. Entonces eso es la canícula, el espacio, aquí se menciona un tiempo en que cesan las lluvias y da paso a un periodo corto de sequía. Eh, Esto es lo que vamos a encontrar acá en el calendario forestal. Entonces, lo que vamos a hacer, la primera parte es revisarlo, comprender pues cómo se lee o interpreta el calendario y acá pues va marcando, ¿sí? Aquí esto es como muy específico porque esto fue para el año, perdón, 2019, ¿sí? Entonces, esta parte de las fechas de la fase lunar ahorita pues ya no coinciden con este año, sí va a haber cierta diferencia pues en estos días. Pero lo que sí se mantiene es las actividades que se realizan, pues por ejemplo, si tomamos en cuenta solo la fase lunar, aquí abajito está la leyenda, ¿sí? O pues luna llena, luna nueva, el que está pues en negro como tal. Entonces aquí nos va a ir indicando, por ejemplo, en luna llena que podemos hacer recolectar semillas en mes de enero, probablemente, en febrero también, en marzo también y de igual manera en diciembre. A eso se va a mantener que en esta fase lunar se realiza la actividad. Lo que va a cambiar, como les menciono, es la fecha. ¿Sí? Las fechas ahorita pues, no serían las mismas para este año. Y así lo vamos a ir interpretando. Eh, Acá esto va en función de, por ejemplo, esta parte de 2 años de manejo de la plantación. Y aquí se van a ir detallando pues otras actividades. Eh, a partir de acá son actividades que se hacen del segundo año en adelante en una plantación forestal, que es cuando pues ya los árboles empiezan su mayor fase de crecimiento pues, en altura y también en diámetro en este caso. Entonces esto, a partir de acá, pues cada año se van a ir repitiendo estas actividades. Entonces lo primero es esto, comprender el calendario, va a ser lo primero o lo principal. Y ya luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a hacer
Señora, Ingeniera, creo que disculpe, tiene su apagó micrófono su apagado. micrófono. Ah, perdón, estaba apagado, ¿verdad? Gracias. Es que había ruido allá en la calle. Bien, les indicaba, en la primera parte ahorita es comprender el calendario, ¿sí? Comprenderlo, pues cómo se interpreta ese tipo de situaciones. Y ya luego la segunda parte, que es donde ya pues viene, entra en juego la tarea, es lo siguiente, que va a ir muy relacionada con la parte grupal que ahorita les voy a explicar. Entonces, lo siguiente va a ser, lo vamos a dejar pues realmente para, yo creo que para la parte final, porque va a ser también grupal, pues para que vayan desarrollando y trabajando en grupo esta parte. Entonces, lo siguiente va a ser, ahorita se los voy a mostrar, solo voy a modificar esta parte, es que primero la tenía para trabajarla en pareja, pero vamos a hacer, va a cambiar un poquito, porque va a ir relacionada con la tarea final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. eh, pues acá tengo estipulado el 30, esto. Bueno, vamos a discutir todavía la fecha con ustedes, porque tenemos la última rotación el 26, pero sus otros compañeros el 30. Entonces vamos a acordar que todas las entregas pues sean en la misma fecha para ir pues de forma justa y equitativa con todos. Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta o como base pues el calendario forestal que acabamos de ver, que se los voy a compartir. Acá está pues todas las actividades que se pueden realizar en el año, ¿sí? De igual manera podríamos ir construyendo algo para la parte agrícola y siendo más específicos pues para cultivos como tal. Que de esto al que más se ha hecho énfasis es al maíz, ¿sí? El maíz también pues para cultivar maíz. eh, la mayoría de agricultores y en el interior o el área rural pues sí toman muy en cuenta toda esta parte de la luna, del sol, de las lluvias, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a adaptar esas actividades del calendario forestal al presente año, ¿sí? Al año 2021, porque acá este sí fue desarrollado, por acá también indica, para el año 2019. Entonces, como les indicaba, lo que cambia ahorita son las fechas en esta parte de la fase lunar. También pues la época lluviosa va a estar cambiando, no necesariamente va a ser así como tal. Ya vimos, por ejemplo, julio fue un mes que llovió poco. De hecho, ahorita en algunos lugares pues puede que sí esté lloviendo, en otros puede que no. Todavía no se ha normalizado pues todo el ciclo lluvioso del presente año. Entonces lo vamos a adaptar al año 2021, pero vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos eh, a elegir un departamento. Ahorita les voy a mostrar acá. Un departamento específico, pero ese departamento específico va a estar en función del, de la especie que se les asigne, ¿sí? De la especie que se les asigne. Por eso hicimos los grupos. Ahorita vamos a ir a esa parte, a asignar una especie a cada grupo. Entonces, ese grupo lo que va a hacer es lo siguiente. Uno es, dentro de esta parte del calendario forestal, es primero vamos a elegir, aquí vamos a entrar a esta página, les voy a compartir el link, pero cuando ya les dé las instrucciones, pues ahí va a estar también. En la cual acá pues es una plataforma a nivel mundial que da datos de clima como tal. Y acá pues vamos a elegir aquí primero dice selecciona un continente, vamos a elegir pues
América del Norte, donde estamos ubicados, y ya pues Guatemala, la verdad que es el país que nos interesa. Entonces acá están las regiones, que de hecho son los departamentos. Entonces nos vamos a un departamento específico. ¿Cuál escoger? Va a estar en función de la especie que se les asigne, ¿sí? En función de la especie que se les asigne, vamos a determinar pues en qué departamento se adaptan mejor, ¿sí? Porque, por ejemplo, no todos los pinos, las especies de pinos que hay, podemos sembrarlas en cualquier departamento. Va a depender mucho pues de las condiciones y de los requerimientos que exija el cultivo, en este caso, pues la plantación forestal. Entonces, por ejemplo, si nos tocara, si a algún grupo le toca cedro o caoba, pues ese se adapta bien en Petén, vamos a poner este ejemplo. Entonces, dependiendo de la especie, vemos en qué se adaptan muchos, pues a varios departamentos. De esos ustedes seleccionan uno como tal para trabajar esta parte del calendario. Entonces, por ejemplo, si algún grupo tiene cedro y elige Petén para pues, realizar las actividades del calendario forestal, acá ya elegimos el departamento que corresponda. Entonces, acá en el departamento correspondiente, eh, solo vamos a quitar esta parte de anuncios para observarlo mejor. Bien, acá entonces en el departamento correspondiente, pues va a tener bastante información. Entonces aquí, por ejemplo, indica, eh, aquí podemos ver cuál es el clima en cada mes, ¿sí? Por ejemplo, cómo fue el clima en Petén en junio, en julio, cómo está haciendo en agosto, cuál va a ser la proyección para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son los meses que restan del año. Por ejemplo, si yo me fuera a ver acá, si yo quisiera saber cómo estuvo el tiempo y clima en Petén durante el mes de julio, acá nos da, tiene muchos anuncios esta página. Acá nos va a dar pues un resumen, ¿sí? Acá hay estas son estaciones meteorológicas donde se tienen pues diferentes aparatos de medición para determinar temperaturas, precipitación, humedad, etc. Entonces vamos a escoger, aquí podemos ir bien, aquí nos va a dar pues un resumen de forma mensual, es decir, pues los 31 días del mes de julio, cuál fue el comportamiento, ¿sí? En temperatura, en promedio, máximo, mínimo, cuánto llovió, esto está dado en milímetros, cuántas horas de sol diarias se dieron en cada día específico. Entonces, esta información nos va a servir. ¿Para qué nos va a servir? Y aquí podemos ir comparando dependiendo qué estación queramos utilizar. Este es el caso de Petén. Lo mismo vamos a encontrar en Izabal, en Escuintla, en Guatemala, en Chimaltenango, etc. Entonces, con esta información, como tiene que ser para este año, vamos a ir viendo si realmente julio fue una época seca, fue muy seca o fue lluviosa, por ejemplo, para irlo adaptando a esta parte, ¿sí? Para ver si también va coincidiendo con lo que había pues en el 2019, ¿sí? Si acá eh, llovió bastante, llovió poco, no llovió, etcétera. Así lo vamos a ir desarrollando. Entonces, una parte va a ser esta, aquí va a estar en las instrucciones. Van a ingresar a este link que acá aparece. Entonces, vamos a observar un clima diagrama. ¿Qué es un clima diagrama? Es un gráfico, ¿sí? Es un gráfico que, vamos a encontrarlo acá, que detalla pues cuál es el comportamiento del clima en determinado mes o por año, dependiendo cómo lo vayamos viendo. Por ejemplo, acá podríamos ir viendo, aunque este creo que es de temperatura. Eh, si acá nos indica esta parte es en este lado izquierdo,
nos va a dar la temperatura, ¿sí? En grados Celsius. Y acá en el lado derecho, este tiene pues 3 ejes, si lo queremos ver así, 2 acá en la parte vertical. Acá en el lado derecho nos va a dar la precipitación, aquí en milímetros o en pulgadas, ¿sí? Dependiendo cómo se quiera medir. Entonces vamos a observar los climadiagramas. Aquí realmente este ya está pues para los 12 meses del año como tal. Entonces, ver aquí pues es una tendencia, ¿sí? Estas, por ejemplo, para los meses de septiembre, octubre, esto es tendencia porque todavía no ha pasado, o sea, no tenemos certeza que realmente esto va a llover en Petén en esos meses, es una proyección nada más. Entonces, observar, por ejemplo, acá, que junio sí llovió, julio disminuyó la época lluviosa, si comparamos esta gráfica de barras. Lo azul va a ser la lluvia, ¿sí? Y lo que está en rojo va a ser la temperatura. Entonces, ir adaptándolo a esta parte del calendario, ¿sí? ¿Sí se va comprendiendo para todos? ¿Sí va quedando claro? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, eso vamos a ir viendo. ¿Qué departamento elegir? Esto va a estar en función del cultivo también, de la plantación, en este caso que se les asigne como tarea. Entonces, lo vamos a ir haciendo pues esa parte. Pues cuando ya se tenga seleccionado el departamento, entonces vamos a observar el clima diagrama. ¿Dónde lo vamos a obtener? Acá en esta página. Si fuera Petén, sería este, ¿sí? Si quieren escoger Alta Verapaz, por ejemplo, dependiendo de la especie que se les asigne, pues también tendríamos un clima diagrama, solo que pues ahí va a ir cambiando de lugar, porque también hay departamentos que llueve más que en otros. Por ejemplo, si yo comparo las Verapaces o Suchitepeques con Zacapa, es una diferencia muy grande. Sí, Zacapa pues, es uno de los departamentos más secos, comparados con los de la costa o los del norte, que normalmente pues llueve más, ¿verdad? Entonces, vamos a ir adaptando cuando ya escojamos el departamento y tengamos el cultivo. Entonces, ahora vamos a hacer un calendario forestal propio para esa especie, que puede ser pino, ciprés, caoba, cedro, dependiendo cuál se les vaya a asignar en un momento. Entonces, vamos a tomar en cuenta cómo programar para el año en su manejo forestal, ¿sí? Tomando en cuenta estas actividades. Si quieren, también pueden agregar pues, la primera parte, que sería pues, la colecta de semillas, el secado de semillas y toda esa parte. Acá estoy haciendo énfasis en esto. Entonces vamos a hacer un calendario forestal, por ejemplo, para una plantación de cedro en el departamento de Petén, si ese fuera el ejemplo, o una plantación de caoba en el departamento de Izabal o también de Petén, o una plantación de pino en Chimaltenango, por ejemplo. Entonces, estas actividades pues, las vamos a adecuar al calendario 2021. Entonces, en pocas palabras, lo que van a hacer es algo parecido a esto, pero para el año 2021, con estas actividades para un cultivo determinado o una plantación, pues, en este caso, cedro, caoba, ciprés, pino, etcétera, pinabete, dependiendo cuál se les hace. Entonces, esto va a ir muy relacionado con el cultivo, la plantación que se les va a asignar ahorita. Si se comprende esa primera parte, ¿cómo se va a ir trabajando el calendario? ¿Sí va quedando claro? Tenemos que hacer así como está ahí representado, ingeniero. Sí, de preferencia, para que todos tengamos el mismo formato. O sea, así como está, sí, todo este cuadro, digamos. Pero adaptado a este año, ¿verdad? Lo que les menciono, esto va a ir cambiando. Estas fechas de las fases lunares del 2019 no son las mismas que en el 2021. Eh, Acá la parte de la época lluviosa o seca, pues también, pero eso lo van a ver en el clima diagrama. Aquí el clima diagrama no es complicado de comprender. Van a hacer énfasis en las barras azules.
y las barras azules indican la precipitación o la lluvia. Por ejemplo, ver acá que en las Verapaces, eh, durante el mes de junio, pues es el que llovió más, ¿sí? Acá prácticamente casi 300 milímetros durante ese mes. Entonces, ver acá, usted dice, bueno, la época seca fue de febrero a abril, por ejemplo. En mayo empezó a llover, su época lluviosa fue en tales meses. Entonces ya lo adaptan a este año, ¿verdad? Según lo que aparece en esta parte del calendario aquí arribita, donde va aquí dice tiempo, sequía, lluvioso, y acá época frío, calor, húmedo. Esto de frío, calor lo podemos ir viendo con las temperaturas, ¿verdad? Bueno, esa va a ser la parte de cómo vamos a trabajar el climadiagrama, o también pues pueden encontrarlo como este nombre, climograma, es prácticamente lo mismo. Para llevar algo como esto, ¿sí? Pues vamos a tomar de base este calendario forestal y adaptarlo a la plantación que se les va a asignar, a la especie específica y pues al año 2021 en este caso. Entonces, después esto se puede hacer en Excel y pues ir marcando, ¿verdad? Sí, pueden usar los mismos colores también si lo desean, eh, para marcar pues qué actividades se pueden realizar. Si se dan cuenta, por ejemplo, la colecta, toda esta parte primaria que es colecta, sembrar, secar la semilla, pues normalmente no se hace en la época lluviosa, ¿sí? Así como ahorita no, pues no es recomendable ir a colectar porque probablemente se dificulte mucho. Aparte que también esto depende mucho de, de en qué época pues la especie forestal eh, da frutos y por consiguiente después pues da las semillas. Pues normalmente en muchas de ellas van a ver cuando ya tengan su especie asignada que gran parte de las colectas se dan en estos meses, especialmente pues, de diciembre a abril en muchas especies forestales. Entonces hacemos algo parecido. En Excel creo que se puede hacer, solo ya, ya vieron Excel en informática o están viendo ahorita Excel, porque creo que también los cursos van. En el uno creo que miran Word, ¿verdad? ¿Ya vieron Excel? Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, creo que sí, estamos todos ahí en sintonía y no se nos va a dificultar esa parte pues, de hacerlo en Excel, ¿verdad? Bueno, entonces ahora viene la otra parte. Entonces, bueno, sí se comprende el calendario forestal para todos, ¿sí? Bueno, cómo lo vamos a ir haciendo? ¿Y de dónde? Solamente esos incisos que marcó ahí son los que debemos de hacer, o sea, esas actividades. Sí, de preferencia. Como les menciono, aquí no están las actividades primarias. Si quieren lo pueden agregar, ¿verdad? Que de hecho la información la van a tener pues disponible. Si quieren lo agregan. Hice yo más énfasis en la parte del manejo, ¿sí? Que son estas prácticamente. Ujú, ujú. Eh, sí, no, acá era en la parte de plantaciones forestales, ¿sí? Sí, ajá, correcto. Acá se indicaba utilizadas en plantaciones forestales y el lugar o departamentos donde se establece, ¿sí? En la parte, bueno, de café, caña, se sale de lo forestal, ¿sí? Es específico en plantaciones forestales. Bien, entonces, ¿de acuerdo? Ahora viene la siguiente parte. Eh,
Bueno, igual esta parte, pues me la pueden ir consultando. Tenemos aproximadamente 2 semanas, sí, esto está bastante corto también en cuanto al tiempo para ir desarrollando esta parte, ¿verdad? Cualquier duda que tengan con información me la pueden indicar. Entonces, lo que va a cambiar acá en esta parte, pues va a ser el departamento. Eso ustedes lo van a elegir. Ahorita les voy a decir en función de qué lo van a elegir. Por ejemplo, si tomo las Verapaces, si quieren otro departamento, también puede ser. Si tomáramos Suchitepeques, también les va a aparecer pues, la información que se necesita utilizar, ¿sí? El clima diagrama de Suchi. Y así la vamos a ir a encontrar. Bueno, entonces ahora la siguiente parte que vamos a hacer ahorita es asignar eh, un, un, una especie para cada grupo. Entonces, estamos acá en la página del INAV en descargas y publicaciones y visualizar aquí y nos van a aparecer pues, las diferentes publicaciones que tiene el INAV. Entonces, aquí van a estar 8 documentos que tienen el paquete tecnológico forestal que engloba pues todo el manejo de cada especie. Por ejemplo, acá esta es caoba, ¿sí? Pues está más específico que es para la parte de Petén, ¿verdad? Entonces aquí cada documento, todos tienen la misma estructura. Aquí va a haber descripción del nombre científico, el nombre común, toda la descripción del árbol en este caso y toda la parte del manejo. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como este es un documento muy extenso, pues son extensos los que están. Tienen en promedio de 95 a 100 páginas, algunos. ¿Sí? Bueno, este tiene 89. 90 más o menos cada documento. Entonces, como es muy extenso, pues no lo vamos a desarrollar pues todo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente pues resumir gran parte de cada documento. Entonces, ¿cómo van a elegir ustedes qué departamento utilizar? Se van a la parte de distribución. Aquí va a indicar específicamente, bueno, aquí va a indicar dónde se distribuye, no solo acá en Guatemala, sino también pues en qué otras regiones. Y les va a indicar ya también acá en Guatemala, en qué departamento se encuentra presente la plantación, ¿sí? Si en Izabal, en Alta Verapaz, en Petén, o si en la costa, por ejemplo, Suchitepeque, el número de grupo que va a tener la especie determinada. Entonces ahí le puedes seguir dando igual, por favor, de otra vez igual. Y me indica qué número le aparece. 3.10. 3.10. Ok, entonces el grupo 3 va a tener el cultivo de caoba, ¿sí? ¿Le puede dar igual otra vez, por favor? 6.8. 6.8. Ok, entonces el grupo 6 va a tener el cultivo de cedro. ¿Me puede indicar el otro, por favor? 4. 4. Ok. Entonces el grupo 4 va a tener el cultivo de pinabete. El siguiente, disculpe. 3. 3. Ok. Vamos a ver el 3. El grupo 3 ya está, ¿sí? Otro más, por favor. 0.96, ¿entiendo? El otro. 0.96. Sería 1. Entonces el grupo 1 va a tener pino candelito. ¿Sí? El siguiente, disculpe. 2. 2. Ok, grupo 2 va a tener la especie de San Juan. El siguiente, disculpe. 6.
Pero yo creo que ya está, 6, ¿verdad? sí, ya está, sí. 5. 5, ok, el 5 va a tener Santa María, así se llama, es el nombre común de la especie. El siguiente, disculpe. 3 ya está, ¿verdad? Sí, el 3 ya está. El 7 también, ¿verdad? El 7, no, el 7 no. Al 7 le corresponde la especie palo blanco. Y, y el último, si solo nos falta el grupo 8, sería pues la que queda, que es la de ciprés. Entonces, por favor, tomen nota de su cultivo, que ese es el que van a trabajar. Para la parte del trifoliar, que puede ser la estructura así como les mostré esto del ICTA, que el año pasado lo trabajamos con los del módulo de granos básicos. Aquí es para maíz, pero aquí pues ahora si lo hacemos de esta forma va a ser para la parte forestal, ya sea cedro, caoba, dependiendo la especie que se les acaba de asignar. Y también para trabajar su calendario forestal. Entonces, como grupo la primera parte es que observen ya la especie que se les asignó. Ahorita ya saben cuál es. Aquí les voy a estar compartiendo si quieren el link de forma directa. De igual manera, vamos a ver si los puedo subir en la plataforma, pero es más por cuestión de, de la información, ¿sí? Porque a veces pues algunas instituciones tienen son como muy específicos con que se puede compartir o no, se puede reproducir o no, pero vamos a ver los derechos ahí de autor. Pero bueno, de igual manera, pues si está disponible acá en la parte pública, pues probablemente sí se puede, no hay como restricción para utilizarlo. Bueno, eso sería, entonces ya pueden empezar a trabajar, pues al menos ir avanzando en descargar el documento e ir leyendo un poco de la especie que se les asignó y también ir comprendiendo el calendario, porque estas dos tareas pues van relacionadas. Una es la parte del trifoliar, que va a ser con esta especie, y su calendario pues también va a ser en función de la especie y del departamento que como grupo elija, ¿sí? Del departamento pues que como grupo ustedes elijan trabajar. No sé si queda claro o no se comprendió. ¿Sí se comprende? Sí se Sí. comprendió. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces ya pueden ir avanzando, al menos pues ir descargando la información, irla leyendo, porque, bueno, así como les estoy asignando tareas, me imagino que en el otro módulo les van a ir asignando y en las prácticas también. Y entiendo que esta parte está bastante agotadora ahorita, prácticamente de 6:30 a 5 de la tarde la jornada ahora, ¿verdad? Está bastante corrido ahorita, entonces van a tener pues no solo estas tareas, sino que me imagino que otras. Bueno, entonces de igual manera les voy a estar subiendo las instrucciones, pero sí quería antes pues mostrarles e irles explicando qué es lo que vamos a ir realizando. No sé si hay alguna duda al respecto, jóvenes, señoritas. ¿No? No. Ok, entonces, bueno, creo que eso sería. No sé si ya todos hicieron su tarea porque se va a cerrar el espacio en un minuto más o menos. ¿Todos cargaron ya la tarea? Creo que sí, ¿verdad? Esta parte del cultivo, ya saben qué cultivo les tocó, por favor, espero que hayan tomado nota como grupo. Y también en función de eso, elegir, primero lean la distribución del potencial acá en Guatemala, en dónde se distribuye la especie.
Ahí les van a aparecer mapitas y nombres de los departamentos. Y ya luego pues se ponen de acuerdo ustedes como grupo, esa parte no la voy a asignar yo, espero que ustedes se pongan de acuerdo en elegir un departamento. Si no llega a un acuerdo, pues yo les diría, pero yo espero que pues haya armonía en trabajar en grupo y todos se logran poner de acuerdo. Bueno, Ingeniera, disculpe, sí, a subir la IVA y ya no me dejó. Sí, porque se cerró el espacio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahorita nada, porque ya teníamos de 10 a 11. No, no sé por qué no la cargó a tiempo. Bien, entonces, esa parte sería la que les iba a compartir. Bueno, si no hay dudas, creo que podemos finalizar acá. ¿O persiste alguna duda? No, ¿No? ingeniero. Ok, bueno, entonces finalizamos por hoy nuestra primera sesión de módulo. Vamos a estar con ustedes creo que el miércoles en la tarde también, ¿verdad? Porque ahora es por rotaciones. ¿Sí?